Muy bien, buenos días. Bueno, nos encontramos una vez más para estudiar la palabra del Señor. Hemos estado dedicando tiempo cada domingo a las 9 de la mañana al estudio de la escuela bíblica que estamos llevando de manera secuencial, de una manera sistemática. Y el propósito es poder aprender a estudiar doctrinas fundamentales. Y entonces, bueno, de esta manera podemos comprender qué la Biblia dice acerca de, sobre todo, estos temas que hemos estado revisando acerca de la salvación, ¿sí? Bueno, haciendo una revisión rápida de lo que hemos estado viendo, ¿no? En la confesión, ya hemos observado de las Sagradas Escrituras, que fue la parte un poco más extensa al principio por su importancia. Recordemos que de ahí parte todo, de las Sagradas Escrituras, y ahí vemos varias cualidades, atributos que tiene la palabra de Dios. Hemos observado de Dios y la Santa Trinidad, del decreto de Dios, de la creación, de la providencia, de la caída del hombre, del pecado y su castigo, del pacto de Dios, de Cristo el mediador, del libre albedrío, del llamamiento eficaz. La semana pasada estuvimos observando de la justificación y hoy vamos a hablar acerca de la adopción. Bueno, la Biblia habla acerca de la adopción, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos en el capítulo 12 de la confesión y bueno, estamos avanzando en las clases, posiblemente la clase 28 en el orden de los videos que están en YouTube. Sin embargo, esta es la clase, el capítulo de la confesión número 12 acerca de la adopción y tiene un solo párrafo, posiblemente uno de los párrafos, o mejor dicho, uno de los capítulos más cortos, pero no por eso menos importante. Creo que la adopción es una de las doctrinas que, sobre el cual la salvación se asienta también. Nosotros no podemos ser adoptados, realmente si Cristo no hubiésemos podido ser adoptados realmente en contexto a aquellos que estamos en Cristo, si Cristo no hubiese hecho esa obra maravillosa al comprar, al redimirnos, ¿cierto? No hubiésemos sido aceptados por el Padre si Él no nos hubiera dado a su Hijo en este caso, ¿no? Y vamos a estudiar ese tema hoy, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y podamos reflexionar en la palabra del Señor, considerar esta doctrina que es sumamente importante y de esta manera seamos desafiados y edificados a vivir la palabra de Dios. Ora conmigo y vamos a empezar en esta mañana. Querido Señor, te pedimos que nos des tu bendición al acercarnos a tu palabra, al santo libro. Señor, queremos aprender, entender, mi Señor, más acerca de esta doctrina dentro de la teología sistemática, dentro de la soteriología, Señor, de la salvación. El asunto, la doctrina tan importante de la adopción, Señor. Sabemos que podemos decirte Padre con confianza, con seguridad, porque tú has hecho algo por nosotros, algo que no merecemos. Nos has trasladado, Señor, no solo en un término legal nos has otorgado tu justicia y nos declaraste justos, sino que también nos has trasladado al reino de tu amado Hijo y nos has entregado un nombre nuevo, Señor, hijos tuyos. Gracias, Padre, por esa gracia especial y te rogamos porque nos permitas entender tu palabra en esta mañana. Nos entregamos a ti y rogamos porque hables por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, permíteme compartir contigo, aunque es un pequeño párrafo que tiene varios textos muy importantes de prueba, se divide en dos partes y entonces, bueno, permíteme leerte la exposición de la confesión de fe de Sam Waldron, la confesión de 1689, su bosquejo, ¿sí? Voy a leerte su bosquejo que es muy claro y entonces permíteme compartir contigo este pequeño bosquejo que dice de esta manera. Él bosqueja el capítulo, que es solo un párrafo, en dos partes. En este caso está la primera parte que es el fundamento de la adopción, o la base sobre la cual nosotros somos adoptados. Y la segunda parte del mismo párrafo está llamada como las bendiciones de la adopción. Escucha bien eso, las bendiciones de la adopción. Entonces el fundamento de la adopción tiene tres literales. Literal A dice sus receptores. ¿Quiénes son los receptores de la adopción? Evidentemente, como dice el párrafo, a todos aquellos que son justificados. Literal B, su fuente. ¿Cuál es su fuente? Evidentemente, Dios se dignó. Así es como dice el párrafo, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó. Y evidentemente luego viene el párrafo, en el mismo párrafo, el literal C, que dice su fundamento. ¿Cuál es su fundamento? Evidentemente podemos considerar que es el fundamento de la adopción, el título, ¿no?, de esta parte de este bosquejo.
Y es en su único Hijo. Este es el fundamento, amados oyentes. En su único Hijo, Jesucristo, y por amor de éste. O sea que el fundamento de la adopción no se halla en nosotros, no es porque Dios nos vio hermosos o porque Dios nos vio valiosos o en algún sentido teníamos algo especial para que Dios nos adopte, sino que el fundamento por el cual nosotros somos adoptados es porque Él ama a su Hijo por amor de éste, porque Él es único, ¿verdad? Bueno, ese es el fundamento. Luego tenemos en segundo lugar el mismo párrafo, que ahora voy a leerlo, es las bendiciones de la adopción. Y aquí tenemos 4 literales que me llama la atención porque aunque tenemos 4 literales, debemos ser conscientes de que hay una serie de bendiciones maravillosas, beneficios, privilegios que tienen los hijos de Dios, los hijos que hemos sido adoptados por Dios. Y entonces las bendiciones, en este caso, las bendiciones de la adopción son A, incorporación a la familia de Dios, B, recepción de una disposición filial, esto es, que nosotros nos disponemos a ser hijos. La palabra filial tiene que ver con familia y nosotros receptamos esta bendición de poder disponernos a vivir acorde a la dignidad de nuestro Padre y la dignidad de nuestro hermano mayor, en este caso Jesús, ¿verdad? C, experiencia del tratamiento paternal de Dios. Bueno, eso es muy práctico, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de que Dios como Padre, como nos ama tanto, Él nos disciplina y nos trata como a hijos y obra con nosotros de esta manera. Ya no como simples criaturas, sino como hijos suyos. Como un padre trata a un hijo, ¿no? D es recepción de la herencia prometida. Y bueno, esto es maravilloso. Cuando hablamos de la herencia es saber que la herencia sucede cuando hay un hijo, ¿verdad? Y entonces Cristo es el heredero y nosotros somos con Cristo coherederos y receptamos esa herencia nosotros también que está reservada, resguardada para los santos en la eternidad. Una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, ¿sí? Bueno, tenemos este párrafo ya en nuestras manos y tenemos 2 asuntos muy importantes. Quiero tener en mente un par de notas que se mencionan en este capítulo 12, sí. Y es en primer lugar que el corazón de esta frase, cuando dice Dios se dignó, el corazón de esta sola y larga oración que compone este capítulo se encuentra en las palabras Dios se dignó, ¿sí? El término es la versión original inglesa para se dignó. Esto significa otorgar un privilegio especial o favor y o conceder también tal favor de manera misericordiosa y condescendiente. O sea, Dios nos concede este privilegio, favor especial. La adopción es, por tanto, descrita como una gran bendición, como el epítome del amor condescendiente de Dios. En cuanto a la gloria, el privilegio y la intimidad con Dios transmitidos por la misma, la adopción es razonablemente el pináculo de la bendición evangélica. Cuando consideramos este tema, esta doctrina de la adopción, es una de las doctrinas obviamente más cercanas e íntimas en amor, en afecto, porque tiene que ver con, no solo en el sentido técnico, una relación filial, es que Dios nos ha tomado como a hijos, como hijos. Nos ha adoptado, nos ha hecho parte de su familia. Y eso es un punto muy alto en todo esto. Esa palabra Dios se dignó es un privilegio muy grande que tenemos como hijos de Dios. Bueno, quería mencionarte también esto acerca de las bendiciones. Precisamente en este párrafo se mencionan 14 bendiciones que se pueden clasificar en cuatro maneras, que son las que ya te he mencionado. Bueno, hasta aquí un poco acerca de lo técnico. Vamos a leer el párrafo y después vamos a desarrollar el tema en sí mismo, ¿sí? Dice de esta manera: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben
compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredarán o heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Bueno, es un párrafo que tiene mucho contenido y verdades clarísimas que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora, a la luz de esta doctrina, debemos ser conscientes que estamos estudiando lo que llamamos soteriología. Estamos pasando de una manera sencilla en el camino de la confesión y lo que hacemos es estudiar la doctrina de la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Y cuando consideramos la doctrina de la salvación, es importante tener en cuenta lo que Dios está haciendo y cómo Dios aplica esta salvación, esta redención a las criaturas, ¿sí? Ya hemos observado en días pasados de manera específica, primero que Dios es soberano, vimos los capítulos primeros, los principios primarios. Dios en su soberanía obra como Él quiere. Él es el que ha establecido todas las cosas bajo su decreto, ¿sí? Y está al control de todas las cosas. Segundo, al considerar esta doctrina, debemos saber algo, que nosotros somos caídos, esclavos del pecado y merecedores de castigo. Luego debemos observar algo muy importante, que Dios ha hecho un pacto eterno de redención allá en la eternidad en este caso con las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo se ha dispuesto y Dios el Padre lo ha propuesto, por así decirlo, como un mediador eficaz, un mediador de un mejor pacto, ¿verdad? El pacto de gracia. Ahora, al abrir esta oportunidad, ya hemos observado de Cristo el mediador 5 clases en particular, consideramos algo de libre albedrío. Y cuando hablamos de libre albedrío, entendiendo el término y el uso, ¿verdad? Entendemos que el hombre perdió su capacidad, su habilidad de hacer lo que a Dios le agrada. El hombre es libre de hacer lo que quiera. El hombre tiene voluntad propia. Y Dios en ninguna manera violenta la voluntad del ser humano. Pero al perder la capacidad o la habilidad de hacer lo que a Dios le agrada, el hombre queda inhabilitado de o alcanzar salvación por sí mismo o agradar a Dios a su manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios, por medio de su poder, evidentemente por el Espíritu Santo, lo que hace es un llamamiento general a todos, que es por medio del Evangelio, pero un llamamiento eficaz, especial, a aquellos a quienes el Padre atrae, a aquellos a quienes el Padre ha entregado al Hijo. Y entonces, ¿cómo sucede esto? Por medio del Evangelio, lo que hace Dios es capacitar, volver a dar la habilidad. En otras palabras, vamos a poner el término como dice la Biblia, nuevo nacimiento. Dios trae la regeneración o el nuevo nacimiento al ser para que una vez que Él, cualquier criatura, por medio de escuchar el Evangelio y habiendo sido llamado eficazmente por el Espíritu Santo, ahora, al haber nacido de nuevo, responde. ¿Por qué? ¿A qué responde? Por la fe a la justicia que Dios le otorga gratuitamente. Responde por la fe a la adopción que Dios le otorga gratuitamente. Responde por la fe a la santificación. Y vamos a estar estudiando esto más adelante, evidentemente el tema de la santificación, de la fe salvadora, del arrepentimiento para vida y salvación. Algunas doctrinas muy importantes en cuanto a la soteriología, la salvación. Conscientes de esto, debemos saber que en orden cronológico todo sucede al mismo tiempo. O sea, debemos saber algo, que la discusión en cuanto a qué sucede primero y qué sucede después no debe ser el punto, porque no estamos hablando de tiempo. Cuando hablamos del orden de la salvación, ¿sí? Estamos hablando acerca de cosas que no necesariamente suceden en suceso de tiempo, sino en orden lógico. Lógicamente, en la salvación, la regeneración es primero, porque para que nosotros podamos responder en fe a ese evangelio que se nos ha predicado, nosotros necesitamos la habilidad para responder a Dios. Y esa habilidad simplemente la hemos perdido por causa del pecado. Lo que hace Dios es traer nuevo nacimiento, y de esta manera es lo que Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo.
Tú no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Cuál es el asunto? Que una persona que ha nacido de nuevo responde voluntaria y libremente al Evangelio en fe, aceptando la justicia que Dios le otorga gratuitamente, aceptando la adopción que Dios le otorga gratuitamente, comprendiendo y entendiendo la obra maravillosa que Cristo logró en aquella cruz. Entonces, pensamos de esta manera, entendemos que hay un orden de la salvación, pero ese orden, debo repetirlo, es un solo acto, en un solo acto suceden todas estas cosas. Debemos entender que hay un orden de salvación que estamos estudiando en esta doctrina, pero en algún momento podemos hacer un pequeño nexo y hablar acerca del ordo salutis, que es del orden de la salvación, y considerar lo que llamamos el llamamiento eficaz, la conversión, la fe y el arrepentimiento y la fe. Recuerda esto, no es un asunto cronológico, ¿sí? No es qué sucede primero, qué sucede después, sino lógico. Todo sucede en el acto, en el mismo momento, pero hay un orden lógico. Algo va primero, luego sucede, ¿no es cierto? Por lógica. Viene el llamamiento eficaz, sucede la regeneración, viene la conversión, donde el hombre, ahora sí, con un corazón nuevo, con la habilidad, dotado ya con la capacidad, responde en fe y en arrepentimiento. Y entonces vienen aquellas doctrinas como llamamos la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia, la preservación, la glorificación. Bueno, aquí estoy mencionándote ya un poquito acerca del orden de salvación, ¿no? Pero menciono esto para tener en cuenta que para llegar a la adopción debemos saber en qué parte se encuentra, ¿no? Aunque la adopción es un acto que Dios trae ya desde la eternidad, Él ya ha fijado un cordero que va a morir por un pueblo que Él ha adoptado. Vemos esto aún en el Antiguo Testamento. Como Adán en cierta manera era un hijo de Dios y esto se traspasa, pero no se traspasa la filiación, sino que por causa del pecado quedamos separados de Dios a meras criaturas bajo condenación. Como Adán no cumple o no manifiesta aquel llamado del Padre a ser obediente, Adán simplemente queda expulsado de la presencia de Dios, ¿no? Luego vemos a Dios de una manera histórica graficando la paternidad que Él tiene, en este caso para con Israel en el Antiguo Testamento, pero ya de una manera material completa, concisa, en la imagen mismo, Él manifiesta la paternidad que tiene hacia su iglesia, su pueblo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, ya de la sombra a la sustancia, como tomando las palabras del libro de Sam Renahan. Bueno, dicho esto, que es un poquito de explicación para que podamos entender dónde nos encontramos en este asunto, y que no es un asunto cronológico, sino lógico, evidentemente nadie puede responder en fe porque no tiene la habilidad si no ha nacido de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, que trae nuevo nacimiento por medio del llamamiento eficaz al haber escuchado el Evangelio, esa persona puede responder porque ahora tiene la habilidad dada por Dios. No es que Dios lo fuerza a creer, sino que Dios lo habilita para hacer lo que a Dios le agrada. Dios le da la capacidad al hombre de libre y voluntariamente acercarse a Dios y hacer lo que es debido, lo que es correcto, para lo cual fuimos creados, para agradar a Dios. Bueno, dicho esto, este párrafo enseña varias cosas, ¿no? En primer lugar, este párrafo nos enseña que los que son eficazmente llamados, esa gracia que nos atrae por medio del Evangelio, esto es, regenerados para poder responder al Evangelio, y justificados también, esto es, declarados justos por Dios, o sea, Dios nos ha declarado justos, también reciben la gracia de la adopción. Eso es lo que aprendemos o entendemos en este párrafo. En segundo lugar, que la adopción está muy cercana o muy cercanamente relacionada con la regeneración y la justificación. Ya lo acabo de mencionar, ya lo expliqué, ¿verdad? Presta atención a esto porque son puntos muy valiosos que nos llevan a dar gracias a Dios, a alabar a Dios, a exaltarlo por su maravillosa obra de la cual nunca seremos dignos, pero en Cristo hemos sido dignificados. Pero conscientes de esto, que aunque se relacionan mucho, son distintas a estas dos obras, la regeneración y la justificación. La adopción es distinta también. Es muy cercana, se relaciona grandemente, pero es distinta. En tercer lugar, que por medio de esto son hechos hijos de Dios, del Dios viviente. Por medio de la adopción somos hechos hijos del Dios viviente. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 1 y leamos este texto con exclamación, como el texto mismo lo evidencia, lo manifiesta. Dice en este caso el evangelista Juan, el apóstol Juan, Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Ahora permíteme leer otro texto que está en Efesios. Es un texto muy importante. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Acabo de mencionar esto. Cosas que suceden en la eternidad, pero que se aplican en el acto, en el momento de la salvación. Y en ese momento suceden al tiempo, todas iguales, pero en orden lógico hay un orden, ¿verdad? En este contexto, ¿qué aprendemos? Que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Maravilloso! Aún el verso 4 dice, porque Dios nos escogió en Él, hablando de Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, para la obtención de ese fin. ¿Sabes? Un paso necesario para la obtención de este fin es la adopción. Es necesario. ¿Sí? No es un agregado. Aquí no es. Normalmente no se habla mucho de esta doctrina, por eso quiero enfatizar en lo valiosa que es. Dios no solo escogió a sus elegidos para ser regenerados o nacer de nuevo, o justificados o declarados justos, o santificados, ¿verdad? O glorificados, sino también para ser adoptados como sus hijos. Por eso Gálatas capítulo 4, verso 4 dice de una manera mucho más clara, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Mira, uno de los propósitos maravillosos de la salvación, específicamente este verso, evidencia, exalta esta obra con este propósito para que seamos adoptados como hijos, para que fuéramos adoptados como hijos. ¿Sabes? Recibir el Espíritu Santo es recibir al Espíritu de adopción, dice Romanos capítulo 8, verso 15. Mira eso. Espíritu que los adopta como hijos. Uno no puede recibir el Espíritu ni tampoco confiar en Cristo aparte de la adopción. Por eso Juan, un texto muy conocido, Juan capítulo 1, verso 12 dice, más a todos o más cuantos lo recibieron, aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esa palabra derecho es potestad, o mejor dicho, autoridad. ¿Sí? No solo es el derecho legal, sino la autoridad de poder decir yo soy un hijo de Dios. Y mira esto, es súper importante tener en cuenta que es Dios que predestinó antes de la fundación del mundo para que seamos adoptados hijos suyos. Es aquel que por su gracia, por medio del nuevo nacimiento, podemos acercarnos y recibirlo y creer en su nombre. Bueno, una pregunta importante que puede surgir entre muchos de nosotros es, ¿pero qué es la adopción? Lógicamente, según John Murray, en un libro maravilloso, La salvación consumada y aplicada, muy recomendable ese libro, creo que puedes encontrarlo en formato digital, dice, la adopción, tal como lo implica, es un acto de traslado del seno de una familia forense o extranjera o extraña hacia el seno de la familia de Dios mismo. Bueno, en cuestiones prácticas, y qué lindo hablar de este tema justo en el contexto en el que estamos viviendo, porque aunque ahora se ve tan denigrado el asunto de las cosas maravillosas y valiosas de la vida, aquellos mandatos que el Señor nos manda, el tener hijos, el tener una familia, el fortalecer la familia, ahora se está atacando mucho esto, ¿no? Y cuando hablamos de la adopción, es triste. Es muy triste ver lugares, ver orfanatos, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás hablaba con unos amigos acerca de George Mueller, el padre de huérfanos, un hombre que fundó, no tengo idea cuántos, varios orfanatos, posiblemente 5 más, y tuvo muchísimos niños en esos orfanatos y el Señor trajo su provisión para poder cuidarlos y enseñarles e instruirles y guiarlas en el camino de Dios. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué menciono esto? Porque evidentemente en un orfanato es un lugar donde están niños que o han perdido a sus padres o han sido abandonados por sus padres. Y no es común, ahora está siendo común o de moda o nueva tendencia el hecho de o no quiero tener hijos o
de parejas que se declaran de alguna manera algún tipo o alguna forma de familia que no es avalado por el Señor en su palabra, quieren adoptar, ¿verdad? El asunto es que la adopción es muy valiosa y cuando entendemos la adopción en el marco bíblico, es un desafío por el cual deberíamos orar y pedir al Señor, Señor, danos un corazón como el tuyo en este contexto, ¿no? Sabemos que los procesos legales son difíciles y muy largos. Conocí un compañero en el seminario que estudiaba hace unos años atrás que había adoptado, había viajado a Argentina, un francés, eh, había viajado a Argentina y tuvo que esperar muchos años para poder adoptar. Ellos querían adoptar un niño y cuando menos lo esperaban estaban adoptando 4 hermanos pequeños. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, es algo de lo cual ahora la gente se dedica a juzgar de una manera incorrecta, con un corazón necio, diría yo, a el asunto de la familia, de los hijos, de la adopción, ¿no? Yo los animo a que oremos por esto, consideremos lo valioso de este principio bíblico y de este llamado también, ¿no? Como familias. Valoremos la familia, valoremos lo que Dios ha hecho a través de Cristo hacia nosotros, nos ha adoptado como sus hijos. Por eso, bueno, aquí está el concepto más básico. ¿Sabes qué significa esto? Significa que los que eran por naturaleza hijos de ira, hijos de las tinieblas, aún hijos de Satanás, dice la palabra de Dios. Permíteme leer algunos textos. Estos que eran hijos, vuelvo a repetirlo, por naturaleza, hijos de ira, hijos de tiniebla, hijos de Satanás, ahora son constituidos hijos de luz y de Dios. Significa que los que eran por naturaleza, en ese contexto de ira, de tinieblas, de Satanás, como dice Juan capítulo 8, verso 44, mira, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. De lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y ese vosotros es Cristo hablando a los fariseos, aquellos que querían matar a Cristo. Y eso dice el homicida desde el principio. Ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre. En su corazón está ese deseo. Dios nos da mandamientos. No matarás. Y aquí vemos esto. Él es homicida y ustedes quieren hacer lo que su padre quiere hacer, ¿qué? Matar, quitar la vida. Otro texto en Colosenses 3:6 dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No hijos de Dios, hijos de ira, hijos de tinieblas, hijos de Satanás. Y ahora, mira lo que dice, son constituidos hijos de luz y de Dios. Efesios 2:5 también nos evidencia. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando vemos estos textos, debemos ser conscientes de que en el mundo solo existen dos paternidades, por así decirlo, superiores. Todos nacemos con la primera paternidad y la más terrible. Por causa del pecado nacemos como hijos de ira, hijos de las tinieblas e hijos de Satanás. Él es el príncipe que gobierna sobre la potestad del aire. Pero una vez que por la gracia de Dios somos llamados y atraídos al bendito evangelio, nuestro traslado de una paternidad viene. Y entonces ya no somos hijos de Satanás o del diablo, ahora somos hijos de Dios por su gracia. ¿Sabes? Hay por supuesto un sentido en el cual Dios sostiene una relación con todo hombre, ¿sí? Dios no solo es padre de aquellos que Él... Bueno, permíteme explicarlo mejor. En este sentido, Dios sostiene una relación con las criaturas. Debemos entender que Adán sí era su hijo, pero por causa de la desobediencia, esa relación filial se rompió y todos nacemos como criaturas de Dios. Por eso, la relación que Dios tiene con sus criaturas es que Él es el creador de todos. Él los creó. También Él hace bien a todas sus criaturas, pero cuando digo criaturas no me refiero a animales o que ella de por sí Él sustenta y provee, porque Él derrama su gracia, su gracia para todos. Pero Él cuida a su creación y especialmente a sus criaturas, los seres humanos, que somos a su imagen y semejanza. Por esto la Biblia dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. Él nos sustenta, nos cuida, nos provee, nos protege. Hijos y no hijos, Él hace llover sobre buenos y malos. Por eso Él sostiene una relación con todo hombre, en gran manera. Y Él llama a todo hombre a relacionarse con Él y a la obediencia al Evangelio. Pero debemos entender estas dos paternidades de manera importante, ¿no? O hijos de Satanás, de ira y de tinieblas, o hijos de Dios. ¿Sabes? Debo decir esto. La misericordia y compasión
divinas que se extienden a todo hombre no pueden ser negadas. Simplemente, ¿sí? No es que Dios es el que aborrece a toda la humanidad. De alguna manera, este Dios que es santo, justo y verdadero, que ha condenado a la humanidad, no porque Él sea malo, sino porque la humanidad merece condenación, porque no cumple el propósito por el cual fue creada, aún este Dios ama, sostiene y sustenta. Y por eso el Evangelio sigue siendo predicado. Por eso todavía hay esperanza ahora. Por eso te animo a que vengas a Cristo. Y si estás en Cristo, dale gracias a Dios por esa maravillosa gracia. Sin embargo, a causa de la caída del hombre, la relación entre Dios y el hombre ya no puede ser comparada con la de un padre y un hijo. A causa de la caída del hombre, la relación entre Dios y el hombre ya no puede ser comparada de esta manera. Más bien, esta relación existe entre Satanás y el hombre. Somos más bien hijos del diablo en vez de ser hijos de Dios. Por eso dice 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¡Qué afirmaciones tan potentes! Tenemos que admitir que el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Como los hombres no honran y obedecen a Dios, difícilmente pueden ser llamados sus hijos. Difícilmente pueden ser llamados hermanos cuando no se aman los unos a los otros. ¿Sabes? Los términos padre, hijo y hermano pertenecen a la esfera de una relación familiar íntima y leal. Y simplemente no se pueden aplicar a los que están fuera de Cristo. Pero, y aquí hay un pero, es importante saber cuando vemos un pero, ¿no? Esta relación es la posesión de todos los que tienen una unión salvadora con Cristo. Bueno, voy a hablar un poquito de ese tema de la maravillosa doctrina de la unión con Cristo, porque la adopción es importante acá y nos evidencia esta doctrina, que tampoco se habla mucho de esto. Vamos a hablar en algún futuro, si Dios nos permite, hablar también de la unión con Cristo. ¿Sabes? Por medio del llamamiento eficaz, la conversión y la justificación, cuando uno se convierte en un creyente en Cristo, entonces podemos decir con asombro y gratitud, como dice 1 de Juan capítulo 3, verso 1 y 2 que ya leí. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos, y el mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Qué afirmación tan maravillosa y qué convicción con la que podemos decirlo. Aquellos que estamos en Cristo, que verdaderamente hemos creído en el Evangelio, podemos decir, yo soy un hijo de Dios. Y evidenciar amando su palabra, amándolo a Él, viviendo a Cristo, luchando con el pecado, buscando su rostro. Es importante distinguir entre la condición de hijos que les pertenece a los creyentes de la condición de hijos que le pertenece únicamente a Cristo. Aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. En algún sentido, Cristo también es adoptado, pero no en la medida en que Él no es hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Pero cuando Cristo es resucitado, Él es aceptado por el Padre como su hijo, no solo legítimo, sino como aquel hijo que ha resucitado entre los muertos, como el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, esta distinción es importante porque la paternidad que Dios tiene de Cristo es distinta a la paternidad que tiene de nosotros. Nosotros somos adoptados. Cristo es engendrado del Padre. Cristo es unigénito del Padre. Cristo siempre ha sido hijo del Padre eternamente. Por eso Juan capítulo 1, verso 14 dice, y el Verbo, hablando de Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esa palabra allí implica el hecho de ser el único hijo de Dios. Así que Cristo es engendrado, no adoptivo, no adoptado. Su condición de hijo es eterna, no tuvo comienzo. Él es igual que el Padre en poder y gloria. Cristo es hijo por la regeneración eterna del Padre. Cristo es hijo por la generación eterna del Padre. Nuestra condición de hijos tiene otra naturaleza, distinta a la que tiene Cristo. ¿Cuál es nuestra condición? Nosotros somos hechos para ser hijos de Dios según su plan, para ser hijos de Dios. Cristo siempre ha sido hijo de Dios. Nosotros somos hijos por un cambio en nuestra condición. Nuestra condición es de hijos del diablo, bajo condenación, sin Dios, sin esperanza. Cambia nuestra condición y ahora somos hijos de Dios en Cristo,
herederos de las promesas, herederos de las riquezas que en Cristo hay. Con esto en mente, esto no altera el hecho de que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Dios y nuestro Padre. Tenemos al mismo Padre. ¿Sí? Cristo y yo tenemos al mismo Padre. Y tú también si estás en Cristo. Pero debemos ser conscientes de la distinción que hay en este asunto, ¿no? Es importante evidenciar la distinción. Nosotros no nacimos de Dios, como dice la Biblia mismo, no de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos renacido espiritualmente. Solo Cristo es el único Hijo eterno de Dios. Continuando, permíteme leer algunos textos. Dice 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo ha resucitado, tenemos la esperanza nosotros también de resucitar en Él. Cristo ha muerto, nosotros hemos muerto en Él. Cristo ha resucitado, nosotros tenemos esperanza. Pero mira lo que dice esto. 1 Pedro 1:17 dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Él es nuestro Padre y Él nos llama a conducirnos en temor en nuestro tiempo que nos encontremos en este mundo, en este sistema caído. Mientras vivamos aquí, conduzcámonos, vivamos de una manera temerosa delante de Dios. Él es nuestro Padre. Él juzgará. Él no hace excepción de personas. Debemos conducirnos en reverencia a nuestro Padre. Juan 20:17 también dice, mi Padre es tu Padre, dijo Jesús, y mi Dios es tu Dios. ¿Ves? En el sentido de que Él es Padre, para Cristo y para nosotros no hay distinción, pero en el sentido de que la paternidad de Dios hacia Cristo, del Padre hacia Cristo, sí hay distinción también y, en cuanto a nuestra paternidad. Bueno, ya sabrás entenderlo, ¿no? La diferencia es que, y hay que saber cuál es la diferencia, el Dios hecho hombre es, según su divina naturaleza, una sola sustancia con el Padre. El Dios hecho hombre es una sola sustancia con el Padre, mientras que nosotros somos meros hombres, criaturas, hijos del Padre por adopción. Esto es algo que nunca debemos dar por sentado, ¿sí? No debemos decir, bueno, ya soy hijo de Dios, sí que bueno, ya soy hijo de Dios, ¿no es cierto? No. Cada vez que oramos, Padre nuestro, deberíamos temblar por el asombro de ser llamados hijos de Dios. No era nuestro, no lo merecíamos, no se nos debía. Pero mira ahora quién es nuestro Padre, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Cada vez que oremos, recuerda esto, estás hablando con un Padre amoroso, un Padre eterno. Pero lo maravilloso de nuestra condición es que a pesar de la diferencia infinita que puede haber, nosotros somos por adopción contados entre los hijos de Dios y podemos disfrutar de todas las libertades y los privilegios que tenemos en Él. Uno de los privilegios es que somos coherederos con Cristo. Nosotros somos coherederos con Cristo, es lo que encontramos en su palabra. Si Cristo es el heredero del mundo, eso no es ninguna sorpresa si recordamos que Él es Dios y el Dios eterno. Romanos 4:13 dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham y a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. En nuestra adopción como hijos e hijas también disfrutamos de la unión mística del creyente con Cristo. Permíteme hablar acerca de la unión con Cristo. Es algo que debemos mencionar aquí también. Cuando hablamos de esta unión mística, permíteme explicarlo de esta manera. Unión con Cristo. En el Nuevo Testamento se encuentra o nos dice que no solamente hemos de creer entrando en Él, en Cristo, sino también los que tienen fe genuina están en Cristo. Cristo es la puerta, nosotros debemos entrar, ¿no es cierto? Él es el camino, debemos andar por Él. Pero debemos estar en Él, en Cristo. Nuestra unión con Cristo es fundamental, es una doctrina maravillosa, obviamente es mística, pero es sumamente importante. También tiene un impacto que modera esto en nosotros. Si tú y yo estamos ambos en Cristo, la unión que compartimos trasciende nuestras dificultades y diferencias
relacionales, raciales, lingüísticas, trasciende todo eso. Mira, en una congregación, en una iglesia, pueden haber diferentes etnias, diferentes lenguajes, ¿no es cierto? Personas que hablan diferentes idiomas, que bueno, pueden aprender y podemos hablar un mismo idioma. Diferente color de piel, hay muchas diferencias. Pero todo eso queda simplemente a un costado cuando recordamos que estamos unidos todos a Cristo. Pueden haber personas de diferentes clases sociales, ¿no es cierto? Personas que tienen mucho dinero, pero que han sabido administrarlo bien. Y puede haber personas que sean muy austeras en su manera de vivir, muy pobres de alguna manera, en el sentido más práctico, ¿no? No una pobreza que trasciende el hecho de sentirse pobre, sino una pobreza real, cuando hay hambre, cuando no hay para poder traer. Bueno, pueden haber esta clase de personas en la iglesia, claro, y las 2, 3, 4, 5 personas que se distinguen entre una y otra, tener que la misma unión con Cristo. Y esto nos lleva a un paso más allá. Si estamos unidos a Cristo, cada uno de nosotros vamos a ver y velar por nuestro hermano, por nuestro prójimo, cuidar a nuestros hermanos. De ahí que en una iglesia los hermanos tienen en común todas las cosas. Y lo que me encanta de eso es que no tiene nada que ver con ninguna filosofía o política socialista o comunista, nada de eso. Tiene que ver con el hecho de que nos amamos y proveemos para las necesidades de otros. Unos pueden tomar ventaja o ir un poquito más allá en cuanto a su manera de trabajar y sustentar. Sin embargo, cuidamos de nuestro prójimo. Esto es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. No tiene que ver con el hecho de igualdad, tiene que ver con el hecho de amarnos, porque en Cristo somos uno, ¿sí? Por eso dice Gálatas, ya no hay esclavo, libre, hombre, mujer, todos somos uno en Cristo. Y en ese sentido, sí, somos hermanos, somos iguales. En esa manera nosotros debemos amarnos y cuidarnos unos a otros. Conscientes de esto, hay mucho más para mencionar aquí. Simplemente quiero ir ya frenando por causa del tiempo. Estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Hay una unión espiritual entre cada creyente y Cristo mismo, ¿sí? Y si nuestra unión con Cristo es nuestro fundamento y somos conscientes de eso, vamos a entender que nuestro hermano que está unido a Cristo también debe ser amado, cuidado, protegido y sustentado por nosotros. Cuando entendemos esto de la vida en comunidad, en la vida de la iglesia, las cosas cambian drásticamente. Nos damos cuenta de las necesidades de lo que uno y otro tiene, acudimos a sus necesidades y no recae, hablando de esto un paréntesis, no solamente en el área del gobierno de la iglesia, sino que la iglesia actúa como un cuerpo y vive como un cuerpo. Mientras que el gobierno que Dios ha colocado capacita, impulsa, aconseja, guía, todo lo que implica, ¿no es cierto?, el cuidado paternal también que Dios nos ha dado hacia la iglesia, de una manera amorosa y dispuesta. La iglesia como cuerpo también se dispone a cuidar a su hermano, a ser guarda de su hermano. De ahí que la importancia de la congregación, la importancia de congregarnos, ¿verdad?, de ser miembros activos en la vida de la iglesia. Mira, simplemente hablando de la unión con Cristo y hablando de la adopción. Permíteme finalizar simplemente mencionándote algunos privilegios que tenemos en esto. Cuando digo la unión con Cristo, además todos somos parte de la comunión mística de los santos. Esta comunión mística es el fundamento para el compañerismo espiritual que trasciende en cada cristiano y que cada cristiano disfruta con todos los otros cristianos. También tiene un impacto que modera, ¿no? Bueno, esto ya lo acabo de mencionar. Y bueno, qué maravilloso saber que esto es fruto de la adopción. Los privilegios, ya mencioné uno, somos herederos, ¿no es cierto? Estamos unidos a Cristo. Uno de los mayores privilegios pertenecientes a los que reciben la gracia de la adopción es la oración. Solo los que son adoptados pueden orar de forma aceptable a Dios, ¿sí? Otros pueden orar y Dios no acepta su oración porque no han sido adoptados, porque no han escuchado el Evangelio, porque no han respondido. Muchos pueden estar en su momento más crítico y decir, Señor, ¿qué hago? Sácame de esta, ¿no es cierto? Porque obviamente han tomado una mala decisión, ¿no es cierto? Pero aquellos que están en Cristo pueden clamar y pueden escuchar la palabra del Señor decirnos que podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Entonces, qué maravilloso es saber que el espíritu dado en el llamamiento eficaz es el espíritu de la adopción, por medio del cual los creyentes pueden orar. Abba, Padre, como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que Abba, Padre, Padre mío, Padre amado. El espíritu nos hace capaces de entender que somos hijos y de ejercer el privilegio que la oración nos da como hijos. Podemos orar gracias
a la gracia que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, de ser hijos suyos. Somos lo que, como dice Romanos 8:16 y luego 26, dice: el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora el verso 26, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios los trata como a hijos y escucha y atiende. Ayer nomás hablaba con mi esposa, esta semana mencionábamos acerca de un estudio de Había nuestros corazones, y mencionaba a... se me fue su nombre, bueno, ahora que venga a mi mente, ¿no? Pero este gran hombre del Señor hablaba de que él le daba mucha importancia a sus hijos. Que aún habiendo estado con un presidente, George McDowell, habiendo estado con un presidente mientras charlaba, uno de sus hijos se le acercó y le quería pedir algo y le dijo: perdón, señor presidente, uno de mis hijos necesita algo de mí. Y entonces se entregó para hablar con él, después continuó hablando con el presidente y este se fue. Sin despedirse, el presidente se fue. Y bueno, después les llegó una nota de la Casa Blanca a George McDowell diciéndole que perdón por haber salido sin despedir. Cuando vi que hiciste eso y te acercaste a tu hijo de esa manera, le dedicaste ese tiempo, me di cuenta de cuánto me falta a mí entregarme al amor a mis hijas. Dice que él llegó al auto donde él estaba viajando, el presidente, pidió a su guardia que salga, se quedó en el auto y llamó a sus hijas y dedicó una hora entera a hablar con ellas. Es un llamado a nosotros como padres también, pero esto solo ejemplifica lo que Dios como Padre hace con nosotros. Siempre está allí para nosotros, siempre está para socorrernos, para sostenernos, para escucharnos, para respondernos. Ese es nuestro Padre, fiel, amoroso, que nunca nos ha dejado. Asimismo, de nuestras debilidades el Espíritu acude a ayudarnos. Así que permíteme mencionarte estos 4 privilegios, ¿no? Recibe, un privilegio que tenemos es recibir su piedad y protección. El Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Proverbios 14:26, el que teme a Jehová está la firme confianza, en el que teme a Jehová está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. Nosotros recibimos de Dios su piedad, su cuidado paternal, su protección. También de Él están, dice hablando de los privilegios, están bajo su vigilante providencia. Mira eso. Por eso 1 de Pedro 5:71 dice, 1 de Pedro 5 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5:7. Él tiene cuidado de nosotros. Cuando estamos ansiosos, preocupados, vienen las dificultades y ya no sabemos qué hacer, echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado. Mateo 6:30-32, puedes leerlo también. En tercer lugar, también los hace pasar por la disciplina apropiada porque son sus hijos. Qué maravilloso saber que como Padre, nuestro Padre no nos malcría. Nuestro Padre eterno lo que hace es disciplinarnos y hacer que nosotros seamos dignos de poder decir: soy hijo de Dios y yo evidencio en mi vida a mi Dios. Él es mi Padre y me ha instruido de esta manera y vivo de esta manera para agradarlo a Él porque lo ama y porque Él ha hecho tantas cosas que yo no merezco. Él me ha adoptado. Por eso Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Algo muy descuidado en los hogares ahora, algo muy descuidado en la enseñanza hacia los padres ahora también, y algo infravalorado en la sociedad en la que vivimos, donde nuestros hijos son de cristal. Debemos enseñar a nuestros hijos con amor y con la vara, y nunca separar de la vara el amor, porque nunca se disciplinan los hijos con ira ni con molestia, sino con amor, por amor a ellos, con lágrimas junto con ellos. Así es como Dios nuestro Padre nos disciplina. En cuarto lugar, por sobre todo, los guarda seguros hasta el fin. Qué maravilloso es eso. Dios nos preserva, nos persevera, hace que perseveremos. Romanos 8:25 dice, 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Verso 28, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos hace tanto bien, que nos recuerda, Señor, quién eres tú. Podemos acercarnos y decirte, Padre, con confianza, con seguridad, con gozo, Señor. Muchas de las veces nos acercaremos con vergüenza delante de tu presencia, humillados, recordando que somos pecadores, que hoy hemos cometido alguna falta, que te hemos deshonrado, Señor, pero con la confianza de saber que tú nos perdonas, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, ayúdanos a ser conscientes diariamente de que eres un Padre amoroso, de que estás al cuidado de nosotros y que queremos honrarte, Señor. Hay tantos afanes que pueden tomar nuestra atención. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos, dignos, Señor, de la vocación con la que hemos sido llamados. Y también clamo, Padre, porque como Padre tú podamos nosotros seguir tus pisadas, tus huellas y podamos ser padres que te glorifican y te honran. Permítenos mostrar a nuestros hijos que existe un Padre amoroso en los cielos, un tierno Padre amoroso que ama y protege a los suyos, que disciplina, que cuida y que provee, Señor. Gracias por enseñarnos esta maravillosa doctrina de la adopción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.